Buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy, como habréis visto en el título, estamos en una entrevista con uno de los triagers de Sekuro. Y no uno cualquiera, sino el principal triager, ¿vale? Pero antes de empezar con la entrevista, dadme un segundo. Y es que tenemos una nueva competición en Sekuro. Una competición donde vais a tener 1500 euros en premios y donde participar es gratis. Va a ser por equipos de hasta 4 personas y vais a poder participar totalmente online y gratis, ¿vale? Pero lo mejor de todo es que esta competición la vamos a estar retransmitiendo en directo varios streamers de la comunidad. Y para participar es muy sencillo, vais a tener un enlace en la descripción donde vais a entrar y podéis participar. Yo os digo, yo os recomiendo muchísimo que participéis porque va a estar muy bien y es una competición donde no va a haber demasiado nivel, por lo que va a ser bastante fácil llegar a buenos puestos o incluso llegar a ganar. Así que chicos, dicho todo esto, ahora sí empezamos con la entrevista. Vale, perfecto chicos, pues estamos por aquí con Soan, ¿vale? Que como hemos comentado antes es triager de Sekuro, es el principal triager, así que bueno, muchos de vosotros le conoceréis porque os habrá hecho algún triaje, os habrá hecho alguna cosilla que a lo mejor no os ha gustado mucho. Así que bueno, prestad un poco, Soan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, como dijo Thunder, soy Joan, soy el principal trabajador ahora mismo en Securo. Al principio, desde hace un año, era solo yo y de vez en cuando Javi, el CEO. Ahora sí que somos un equipo de cuatro, ¿no? Estamos ahí Darío, Copo y Mario, el pingüino de Mario, en sus programas principalmente. Como presentación más profesional, eso, llevo un año y pico haciendo triaje y pentes. Realmente el trabajo en Securo no es únicamente triaje, es también pentes, gestión de CNA, etcétera. Y de certificaciones pues tengo la WPTX, la JPT y estoy ahora mismo trabajando en la OSCP por temas de contratos. Vale, o sea que desde, bueno, tu primer trabajo, digamos, porque esto yo también tengo un poco de conocimiento, al final trabajamos los dos en Securo, fue directamente como triager. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo echaste tú una solicitud para trabajar de esto? ¿Cómo fue un poco? Vale, pues no hubo solicitud. Realmente mi primer trabajo, entre comillas, fueron prácticas de developer, porque yo estudié, bueno, formación profesional de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, después me metí a la especialización de ciberseguridad en TIC en Santiago. Y ahí mi profesor de hacking ético me comentó que estaba viendo pues, una startup de bug bounty en España, que estaba montando VDPs y competiciones. Sobre Navidad me contactó Javi por LinkedIn, pues si quería meterme al Discord, empecé a hacer bug bounty, encontré muchos fallos, muchísimos duplicados de otro hacker también muy bueno que se llama Pedro Navas. Bueno, una página que tenía muchísimos IDORs, encontré un ATO con un CVS 3.1 de 10, muchos fallos, algunos duplicados, otros válidos, y a causa de eso pues Javi acabó decidiendo ofrecerme pues, un puesto de trabajo en Securo. El resto pues ha sido este último año de trabajo aquí, ¿no? Vale, y entonces cuando tú empiezas, o sea, cuando a ti te ofrecen trabajar de triager, ¿lo aceptas de primeras? ¿No tenías como otras intenciones a lo mejor de currar como en un pentest o en un SOC? Porque es raro trabajar como primer curro de triager, ¿no? Raro, de común, diría que no. Es bastante común. De hecho, hay mucha Sí. gente que considera el triaje un puesto más o menos tirando a junior. Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso. Pero sí que es cierto que yo realmente el trabajo que tenía inicialmente no era únicamente triaje y el que tengo ahora mismo no es para nada triaje porque llevo un par de meses sin tocar esa parte en esta última competición. Yo lo primero que hice para Securo fueron 2 pentes como freelance. eh, o sea, se me pagó aparte, no tenía un contrato fijo, a causa de eso me contrataron de forma fija en septiembre del año pasado y desde entonces, pues hasta aquí he estado trabajando en triaje y haciendo pentes. Es un poco un trabajo doble. Es decir, yo durante mucho tiempo estaba haciendo un pentes y cuando llegaba un reporte de triajes, hacía el triaje de ese reporte. Sí, por supuesto, no se estaba haciendo un pentes que tuviera mucha prisa o nada por el estilo, pero realmente, si hubiera sido triaje únicamente, es posible que también lo hubiera aceptado porque llevaba 2 años en Bug Bounty, me interesaba mucho el Claro. tema, quería ver cómo era este lado. Pero bueno, que sí que es cierto que no era únicamente triaje, por eso me llamaba más, porque sí que es cierto que a mí me gusta también la seguridad ofensiva mucho. Ahí algo que has dicho que, bueno, la gente suele considerar el triaje como puesto junior, ¿no? Un poquito más junior y que tú tienes tu opinión. Me gustaría saber un poco cómo es ese trabajo haciendo triager, porque claro, si estás diciendo que a lo mejor no es tan junior o a lo mejor tú no lo consideras así, quizás por algunos casos que tú te hayas dado, que a lo mejor un junior no podría resolver o cosas de ese estilo. ¿Cómo es currar de triager? ¿Qué cantidad de trabajo puedes llegar a tener? ¿Y cuál es la dificultad realmente? Porque a lo mejor desde fuera se ve como el que me jode los reportes, el que me da los duplicados, pero realmente tiene curro. Yo creo que sí que tiene curro. Obviamente es un curro quizás ligeramente menos imaginativo que el que puede tener un hacker que se inventa pues un tipo de ataque, una cadena.
Entonces, sí que tiene cierto esfuerzo, pero quizás no en la misma cantidad. Algo que creo que no te esperas cuando haces bug bounty, como era mi caso antes de entrar aquí, es realmente la cantidad de bugs distintos que te puedes encontrar. Por mucho que tú te centres mucho en buscar cosas como cross-site scripting, IDORs, etcétera, siempre va a llegar alguien con un tipo de reporte que le gusta mucho encontrar. Todo el mundo, por cierto, tiene un tipo de reporte en el que destaca muchísimo, o sea, todo el mundo tiene una vulnerabilidad que le pertenece, por así decirlo, y que siempre encuentra en todos los programas que hacemos. Y hay vulnerabilidades de ese estilo que tú como triager no habías pensado en ellas en la vida y te van a llegar en un reporte, no vas a saber explicarlo, no vas a saber entenderlo y vas a tener que aprender a hacerlo en tiempo real, ¿no? Entonces, cuando digo que quizás no sea un trabajo tan para juniors, bueno, igual es una opinión un poco extraña porque yo lógicamente tampoco tengo aquí 15 años de experiencia, pero sí que es cierto que creo que una persona que acaba de hacer, por ejemplo, un bootcamp tendría ciertas dificultades en tomar esa serie de decisiones, lógicamente. Claro, porque hay un Sí. poco, ¿cómo gestionas, por ejemplo, te viene alguien, un top España y te mete una vulnerabilidad en un programa que no es un típico XSS, un nido simple, no, te me está metiendo una cadena de una comilla, te está sacando un crítico donde liquea toda la información y tú no habías visto eso en tu vida? Claro, ¿cómo afrontas tú el ver eso? El decir, vale, vamos a ver cómo coño ha hecho esto. Pues, a ver, realmente como con todo el mundo, porque si no te podrían acusar de ser injusto, ¿no? Lógicamente a mí cuando me llega un reporte con un nombre que reconozco, es cierto que vas a tener ese sesgo de pensar, vale, seguramente si creo que esto no cumple lo que está diciendo el reporte, es posible que me esté equivocando yo. Hay que intentar no tener esa mentalidad porque si no estás siendo pues injusto con una persona porque está suponiendo que lo que está diciendo es más cierto que otra gente, etcétera. Pero realmente lo que tienes que hacer es leerte el reporte muy bien, reproducir tú la POC, esto es la parte más importante, tienes que coger lo que te han dado, ejecutarlo tú y ver si lo que te dicen el impacto es realmente lo que está pasando y a partir de ahí tomar una decisión sobre la actividad que te dan, cómo se lo pasas a la empresa, etc. Lo cierto es que muchas veces cuando un hacker de los que consideramos top, o sea, las personas que todo el mundo conocemos, hacen un reporte en una plataforma de bug bounty, muchas veces se van a equivocar con el CVSS por el mismo motivo que todo el mundo, que es el motivo de que están midiendo ese impacto teórico que quizás pueda parecer más realista en tu caso de lo que le está pareciendo al equipo de la empresa o al equipo de triage. Sí, en este caso la mayoría bueno, de programas de seguros son VDPs, pero a lo mejor también te van a inflar un poco el CVSS para cobrar más, ¿no? En muchos casos. Cuando, o sea, tenemos programas de bug privados, cuando ocurre que se manda un CVSS inflado, ya solemos estar acostumbrados. Ahora mismo la plataforma tiene unos 4.000 reportes, en 4.000 reportes, lógicamente has visto de todo. Esto no me gustaría que no sacase muchísimo de contexto, porque es cierto, cuando ves un título de un reporte, ya solo por el título más o menos te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar. Y si una persona empieza el título del reporte con crítico, es posible que lo está haciendo porque en realidad no es tan crítico. Entonces, Ya. ¿la gente infla los CVSS? Sí. ¿Puedes culparle por ellos? Pues lógicamente no. Es como están ganando ellos su dinero y monetizando su valor, que desde luego obviamente tiene muchísimo valor. Entonces lo Sí, ¿no? importante no Y es si cuela, cuela. tanto... Sí, claro, si cuela, cuela, que puede ocurrir, ¿eh? Y ha ocurrido en muchas ocasiones que Claro. han pasado scores que en el futuro hemos dicho, bueno, quizás esto tengamos que pensarlo mejor, quizás no haya sido la decisión correcta. Eso también tiene sus problemas con cómo funciona la métrica, que como bien sabrás y sabréis todos, el CVSS tiene sus problemas. Y luego, ahora con esto también os llegará, porque claro, estáis filtrando, estáis bajando de criticidades y demás. ¿Cuántos reportes que son basura os llegan? O sea, me refiero, porque claro, a lo mejor también el trabajo ese os quema, ¿no? Tenéis 100 reportes, que pueden ser 50, que 60, que sea gente que a lo mejor no tiene ni idea o está empezando y os está reportando vulnerabilidades que no tienen nada que ver con lo que deberían de reportar. A ver, a mí me gustaría muchísimo decir que como existe el puesto de trabajo de triager, ningún reporte es basura porque es mi trabajo el decidir que acaba llegando una persona o no. Eso es mentira, ¿vale? Hay reportes que obviamente son, y lo siento muchísimo, un poco una pérdida de tiempo. Gente, por ejemplo, que reporta cosas como falsos positivos, pues lógicamente eso no hay que reportarlo, no pasa nada, se le manda un mensaje, se le indica, lo haces por el reporte, pero tienes que tener en cuenta que esto no es lo que estamos buscando, esto no es lo que solicita el bug bounty, tendrías que reportar lo que sea. Sí, hay muchos reportes que no acaban llegando a ser válidos. Yo creo que quizás los bug hunters tiendan a sobreestimar qué número es.
yo diría que la gran mayoría de reportes que llegan merecen la pena, Y la claro, absoluta mayoría. con esto es que hoy justamente me ha pasado que yo llevaba un tiempo sin entrar a ninguna plataforma de Bug Bounty. Yo me he metido en Yes We Hack y he visto que han metido como créditos, ¿vale? Para a tener un límite de reportes. Todo esto yo creo que tiene mucho que ver con el tema de las IAs, de los reportes masivos y de cloud. ¿Cómo os está afectando esto a nivel de trabajo a vosotros? El recibir reportes que están hechos, bueno, que son obviamente vulnerabilidades que ha encontrado Claude, que no tienen nada que ver, que no se han verificado, os está realmente afectando, porque ya vemos JersWeHack, HackerOne, todas estas plataformas están implementando un montón de restricciones para que eso no se dé. Pues mira, en esta última competición hemos tenido, creo que han sido sobre 2000 reportes y de momento solo hemos podido llevar la mitad del triaje. También es cierto que yo estoy pues ocupado con otras cosas, entonces no puedo ayudar al resto del equipo tanto, pero dicho eso, es una pregunta un poco complicada de responder. Porque cuando nosotros empezábamos en Securo a hacer bajo bounty ya se utilizaban las IAs. El hacking agéntico ya era una cosa por aquellas, entonces no ha habido tanta diferencia. Lo único es que ahora tenemos programas de open source, que puedes decirle a Claude que se lea el código y te mande reportes. Mi mayor preocupación no es tanto que el reporte esté hecho con Claude, porque son reportes de buena calidad. El problema es lo que la persona le diga a Claude que tenga que hacer, porque tú puedes convencer a una IA, a cualquier LLM, de que cualquier cosa que hayas Claro. encontrado es un crit. Yo como triaje tengo un tiempo limitado para leerme cada reporte. Si yo tengo que leerme todos los argumentos de tu IA para rebatirlos uno por uno a mano, es injusto que tú puedas generar 4 párrafos de texto rebatiéndolo de formas que al final no tienen ningún tipo de sustancia. De ahí viene que JustWeHack tenga esos créditos. El tiempo de triaje, pues lógicamente vale unos sueldos y no pueden estar perdiendo el tiempo en discusiones que al final son discusiones generadas por la psicofantía de la IA hacia el usuario. Realmente esas vulnerabilidades no tienen esa criticidad que estás defendiendo la mayoría de las veces. Lógicamente puede ser que en alguna ocasión sí. Entonces, nuestro problema no está tanto con el volumen, sino con las discusiones que pueden venir generadas pues, por esas, no diría alucinaciones, pero esas ideas preconcebidas, ese sesgo que le dan los hackers a sus LLMs de que sus fallos quizás tengan más criticidad de lo que realmente tienen. Claro, pero también mi pregunta también venía en el sentido de, claro, nosotros a lo mejor en Securo somos todavía una plataforma a nivel mundial no tan grande como puede ser un gigante como HackerOne, pero la saturación que puede llegar a tener a futuro, pues Securo, o que ya estarán teniendo otras plataformas por la cantidad, porque yo conozco gente que lo que ya está haciendo literalmente es que el propio Claude tenga acceso a HackerOne y directamente reporte todo lo que encuentra, o sea, todo lo que encuentra, reporte. Eso no puede llegar a saturar las colas de triagers y joder a lo mejor a los que realmente están encontrando cosas o incluso a los que están reportando con IA pero están reportando cosas válidas, no cualquier cosa que encuentren. No, yo creo que la pregunta no es si lo hará, la pregunta es si lo hace ahora y qué va a pasar después. Lo que va a pasar después es que las empresas tendrán que implementar un sistema de triaje preliminar por IA y lo que está pasando en HackerOne es que todo el mundo está odiando el triaje preliminar por IA porque sienten que es injusto y arbitrario, Claro. etc. Hay una discusión bastante interesante respecto a este tema de un autor que no recuerdo exactamente cómo se llama, que decía que no puedes llevar una IA a una pelea de slop porque lo único que vas a tener es más pilas de mierda. Pues lógicamente yo creo que eso del triaje automatizado sin una parte humana quizás sea la respuesta para ir más rápido, pero desde luego no es la respuesta para que el medio del bajo bounty pueda sobrevivir lo que está pasando ahora. Y ahora tampoco me salgo un poco del tema del triaje. Voy a hablar, ya que estamos hablando de la IA al Bug Bounty. Una pregunta que a mí me gusta bastante hacer siempre que entrevisto a gente pues, que se dedica al tema Bug Bounty o que está metido en el sector. ¿Hacia dónde crees que va a ir el mundo del Bug Bounty con las IAs? Porque, claro, al final las empresas tampoco son tontas y si puedes tener un perma bug hunter que sea un agente de Claude que te esté todo el día buscando tus vulnerabilidades, lo van a hacer y van a dejar de pagar a los hunters. ¿Crees que va a llegar ese punto de que a lo mejor el pentesting no, pero sí que el bug bounty desaparezca o sea un sector mucho más pequeño por algún tipo de esto? Quizás, pero no lo creo. Porque realmente una empresa es exactamente lo mismo que ocurría antes. Una empresa podía contratar a un pentester, tener un pentester interino constantemente haciendo pentes, encontrando lo que encuentre. Eh, pero al igual que dos pentesters van a encontrar cosas distintas, dos agentes haciendo hacking van a encontrar cosas distintas. Jamás una empresa va a poder costearse la cantidad de agentes que va a poder costearse el público en general en total. Si tuviera que apostar por qué va a ocurrir,
apostaría porque lo que ocurrirá es que sí, habrá empresas que tengan muchos agentes, quizás los precios de los bounties bajen mucho, pero yo diría que es un medio que no va a desaparecer. Que esto depende de la persona que le llego a entrevistar, tiene una opinión diferente, entonces siempre está bastante guay hablar de ello. Bueno, hablando de todo esto de IAS y de cloud, tú a lo mejor una persona que está empezando, ¿le dirías quizás que en vez de web normal tirase quizás hacia un web 3? ¿Crees que a lo mejor el bug bounty a futuro se va a enfocar más hacia ese tipo de tecnologías? Quizás. El Web3 lo que tiene es que mueve muchísimo dinero. Todo lo que tenga que ver con Web3 siempre es con números muchísimo más exagerados que con web tradicional o que con programas de análisis de código estático, etcétera. ¿Lo diría? No, porque yo creo que si haces bug bounty en algo puramente por dinero, lo que va a pasar es que vas a dejar de hacer bug bounty. Seguramente. Lo que diría que hagas es lo que te gusta. Y si quieres hacer hacking en VDPs, haz hacking en VDPs. Y si quieres intentar conseguir dinero en webs, intenta conseguir dinero en webs. Y si quieres intentar conseguir dinero en Web3 o en lo que sea, pues adelante. Pero si te vas a meter en ello únicamente por el dinero, la realidad es que es posible que tardes mucho en ver dinero si es que lo llegas a ver. Seguramente. Depende de tu habilidad, del azar, de la suerte, de cuánta gente haya en cada programa. Es bastante impredecible. Y bueno, dejando tema de las IAs un poco al lado y volviendo al triaje, claro, los hunters de normal tienen la visión del triager como un poco demonizada, ¿no? También en parte por la de duplicados, la de falsos positivos, la de informativos que te pueden dar. A mí me gustaría un poco saber, a lo mejor en Securo no tanto, pero ¿tú crees que los triagers quizás hay reportes que los pasan directamente sin revisar? Ven un nombre de una persona que lleva un reporte en toda la plataforma y dice, bueno, next, te voy a dar un duplicado y siguiente, simplemente por agilizar. Porque esto es una cosa que la gente suele pensar. Dices que me están dando duplicado y yo no sé cómo me van a demostrar que es un duplicado realmente. Hay muchos triagers en el mundo. Yo te puedo decir que eso es algo que en Securo no pasa. Es algo que hasta donde he conocido triagers de otros sitios como HackerOne, en principio tampoco pasa, aunque también es cierto que los que yo conozco HackerOne son de programa, no de plataforma. Vale. Lo que puede pasar en Securo es lo que mencioné antes. Si te llega un reporte de una persona que reporta el mismo bug en todos los lados, lo vas a ver y vas a decir, vale, esto es lo de siempre. Él se espera el score, tú te esperas el score y ya está. Todo el mundo está contento con el resultado. Pero lo contrario no suele pasar. No va a llegar un reporte de una persona que digas, es este cansino de rechazado. No, Claro, obviamente eso es no que ocurre y eso, espero que no ocurra. Eso en HackerOne siempre está guay porque muchas veces, no siempre, pero te meten en el reporte del que te están dando duplicado. Pero si te vas a otra plataforma, como puede ser Hack o como puede ser, no sé, Intirity, eso no pasa. Y claro, te da un poco la frustración de decir, ¿me está dando duplicado porque sí o es realmente un duplicado? Vale, parte del motivo por el que eso se puede sentir así y por el que en Securo, por ejemplo, no podemos tan felizmente darte acceso al autorreporte por completo, es porque no sabemos a ciencia cierta y sé que esto va a parecer una tontería, pero creedme cuando digo que es muy complicado asegurar que lo que un reporte está diciendo es exactamente lo mismo que otro. Yo no puedo darte acceso a un duplicado si el duplicado, aparte de tu impacto, demuestra el doble mediante un RCE o un JCSQL o lo escalas de la manera que sea. Puedo decirte, este reporte tiene la misma causa raíz que el tuyo y en muchas ocasiones me temo que te lo vas a tener que creer. La práctica que nos gusta hacer a nosotros cuando se puede, que en situaciones de prisa o de competición no se puede, es cuando la empresa solucione ese fallo, puedes retestearlo y si sigue sin estar solucionado el tuyo, entonces te lo damos como válido. Pero claro, en una competición en la Claro, que es hace falta complicado. tiempo, pues eso no se puede hacer. Y bueno, ya por ir un poquito, porque ya hemos visto bastantes preguntas, a mí me gustaría ahora saber si alguien, pues bueno, quiere dedicarse al mundo del triaje, porque supongo que igual que hay gente que se quiere dedicar al pentest, o todos al blue team, a la parte de SOC, el triaje la verdad es que es un sector que si te gusta la parte de red team y de bug bounty, me parece un trabajo que es bastante interesante. ¿Cómo le dirías a esa persona que se forme o intentar encontrar ese curro? Porque yo sí que es cierto que nunca he visto, quitando una vez que vi una oferta de Bookcroft, si no recuerdo mal, nunca he visto ofertas de triaje. Entonces, ¿cómo se llega a este tipo de trabajos y cómo dirías que se forme? El triaje oficialmente no se llama triaje, el triaje se llama VAPT, que es Vulnerability Assessment and Penetration Testing, ¿no? Yo, si quieres trabajar en triaje, por ejemplo, en Securo, si yo el día de mañana me llega un currículum y me lo tengo que leer,
pues lógicamente no estoy buscando un blue teamer que me sepa hacer unas normas en Jara para que esto funcione de tal forma, estoy buscando un pentester que haya visto los fallos que van a reportar. Lógicamente se cuesta la parte de que si entras como triaje, entras también como pentester. Obviamente, en otros sitios como Background quizás no sea el caso, llegues a Background y solo hagas análisis de vulnerabilidades, lo cual si quieres ser un pentester no te va a acabar de gustar. Ahora, el punto, si vas a trabajar en triaje, por lo menos en Securo, yo lo que buscaría es un perfil de Red Teamer, no un perfil de Blue Team. Si se da el caso pues de Purple Team, pero quiero decir, eso es como en todos lados, igual que si buscas un full stack en desarrollo, ¿vale? Entonces, sí, alguien que haya explotado vulnerabilidades, alguien que haya hecho algo de bug bounty, alguien que te haya hecho bastantes CTFs, es lo que va a interesar a una empresa para poder hacer esta gestión de fallos. Vale, pues bueno, la verdad es que bastante guay. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya llevamos unas cuantas preguntas y yo creo que la gente que le interese el triaje pues ha podido aprender bastante. Y nada, desde aquí, muchísimas gracias por pasarte, por dejar de hacer tus cosas aquí, que te he secuestrado un poquillo para la entrevista de Securo. Verdad, muchísimas gracias y bueno, pues nada, nos despedimos por aquí. A ti. Un placer.